Sábado después del domingo del bautismo del Señor. Lectura tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículos del 12 al 16. Salmo 18. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. Gloria a ti, Señor. Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba vio a un cobrador de impuestos que estaba sentado en la aduana. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad eran un buen número, pero también seguían a Jesús maestros de la ley y al grupo de los fariseos. Y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Está comiendo con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dice la carta a los Hebreos que hemos escuchado, hemos leído esta mañana, esta tarde, esta noche, que la palabra de Dios es eficaz. Una palabra de Dios que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios es eficaz como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más hondo, lo más profundo del ser, hasta donde está el punto de división entre el alma y el espíritu, dice la carta a los Hebreos. Y por eso la palabra de Dios a muchos de nosotros o nos incomoda o nos alegra. Depende de la situación que nos encontremos, depende del momento que estemos pasando o que estemos viviendo, esa palabra de Dios nos va a ayudar a salir adelante o nos va a decepcionar. Y cuando hablo de decepcionar no estoy hablando solo de la desesperanza que produce esa palabra de Dios, sino el saber que nosotros cada día que luchamos, cada día que nos esforzamos, aún nos hace falta mucho para servir y entregarnos al Señor. De esa manera entonces la palabra nos cuestiona no para que nos veamos obligados a actuar, sino para que nos veamos convencidos de tener que actuar conforme a esa palabra de Dios que nos ilumina y nos guía. Y por eso esa espada que es la palabra de Dios, a muchos, como les decía, nos decepciona y a otros cuantos nos ilusiona. Pero el hecho de que nos decepcione o nos entristezca no quiere decir que por eso yo voy a dejar de escucharla, yo voy a dejar de leerla, yo voy a dejar de vivirla, de aceptarla o de hacerla parte de mi vida. Al contrario, esa palabra debería de ser la oportunidad en la que yo tengo de poder transformar, renovar toda mi existencia y de esa manera alcanzar la plena gloria y la plena salvación que Dios quiere de mí. Una palabra que realmente llega hasta lo más profundo de nuestro ser, especialmente cuando nosotros decimos: hoy la palabra de Dios fue por mí o me habló directamente a mí. Es porque Dios se dispone a través de su palabra de enviarte un mensaje de conversión, de transformación y de renovación de tu corazón. Y por eso nosotros debemos de estar dispuestos a aceptar esa palabra de Dios como algo que nos seduce, como algo que nos transforma, como algo que nos lleva a poder reconocer la importancia que tiene Dios en nuestro ser. Y por eso cuando escuchamos a Jesús nuevamente saliendo de las orillas del lago y mientras va caminando ve a un cobrador de impuestos. Recuérdense que los cobradores de impuestos para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, era como ver a traidores, porque estaban sirviendo al imperio. En este caso estaban sirviendo al imperio romano, cobrando los impuestos. Y por eso el cobrador de impuestos era mal visto, porque era
era tenido como un traidor a las tradiciones judaicas, traidor a la tradición hebraica. Entonces por eso es que cuando Jesús ve a Leví sentado allá cobrando impuestos, lo llama para que lo siga, lo llama para que se levante de la condición en la que se encuentra y encuentre una esperanza para su propia existencia. El mismo Leví, por la condición económica que tenía, por la misma condición de poder que tenía con el imperio, pues invita a Jesús, a sus discípulos y a tantos otros a cenar a su casa, a comer a su casa. Dentro de estos también hay maestros de la ley, o sea, hay personas de la comunidad hebraica, de la comunidad judía, y entonces preguntan a sus discípulos cómo es que su maestro se sienta con pecadores y cobradores de impuestos, como diciendo de cuándo aquí el que hace milagros, el que obra bondades, el que viene de parte de Dios, ¿por qué se sienta con aquellos que son pecado? Entonces por eso es que a veces la palabra de Dios a nosotros mismos nos cuestiona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está hecha para juzgar, no está hecha para señalar, no está hecha para que a condición de esa palabra de Dios yo vea el mal en la otra persona o vea el pecado de la otra persona. Puedo condenar el pecado, pero no puedo condenar a la persona. Muchas veces la palabra de Dios la utilizamos para eso, para condenar más a la persona que condenar al pecado. Y eso lo podemos escuchar en muchos hermanos predicadores que muchas veces se enfrascan en atacar creencias, en atacar doctrinas, en atacar formas de expresión de fe, cuando en realidad lo que hacen es estar atacando a la persona, estar atacando a aquel hombre o aquella mujer que vive ese tipo de fe, ese tipo de condición en su doctrina. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios no debe de ser utilizada para destruir. Más valdría, dice Jesús, que si ustedes hacen caer a uno de estos pequeños míos, más les valdría atarse una piedra en el cuello e irse a tirar desde el puente al río más profundo. Entonces mucha gente predica o habla de la palabra de Dios, ¿para qué? Para atacar, para hacer que las personas piensen en lo equivocado que están y se vengan conmigo y yo tengo la salvación y nadie más la tiene y yo tengo la verdad y nadie más la tiene, solo yo hablo de la verdad y nadie más habla de la verdad. Entonces mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque para Jesús, cuando escucha que le están preguntando a sus discípulos que por qué come con pecadores y cobradores de impuestos, Jesús es muy claro en su respuesta. No son los sanos los que necesitan del médico, son los enfermos. Yo, dice Jesús, no he venido por los justos, he venido por los pecadores. Y qué hermoso eso, porque nosotros somos profesionales en el pecado. Nos encanta pecar constantemente, nos encanta estar con el pecado a la par, nos encanta estar con el pecado de una manera pero tan amistosa. Pero hoy Jesús nos dice, he venido por los pecadores, he venido por los que están enfermos, he venido por los que no pueden verse libres, he venido por los que les cuesta tener la libertad a esa condición de pecado en la que viven. Por ellos he venido. Entonces Jesús ha venido por todos nosotros para darnos la salvación. Es que no nos dispongamos nosotros a ser los jueces o a ser aquellos que pensamos que por leer la palabra de Dios, que por escudriñar la palabra de Dios, tenemos la potestad de poder condenar a cuantos nosotros deseamos o a cuantos nosotros queremos, solo por el hecho de que no piensan o no creen igual que nosotros. No se les olvide suscribirse al canal, activar las notificaciones, darle like y compartir los videos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.